Buenas tardes, profesor, compañeros y espectadores. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto final titulado Estrategias para mejorar la enseñanza de farmacocinética y farmacodinamia en la licenciatura en farmacia de la Universidad Latina, sede Santiago. La enseñanza de estas disciplinas presenta desafíos particulares debido a la complejidad de sus conceptos y a la escasa conexión con situaciones clínicas reales. Esto cuando se imparten mediante clases magistrales. En este contexto, se hace imperativo explorar y aplicar estrategias didácticas innovadoras que estimulen el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la participación activa del estudiante. En esta tesis, se propone una revisión crítica y una propuesta metodológica que integra enfoques modernos de enseñanza con tecnologías educativas con el fin de mejorar la comprensión y la aplicación de la farmacocinética y farmacodinamia en el ámbito académico. Continuando con el capítulo número 1, los antecedentes. En el ámbito internacional, universidades de Estados Unidos y Europa han comenzado a implementar modelos pedagógicos basados en el aula invertida y el aprendizaje basado en problemas, mostrando mejoras en la motivación de los estudiantes y en su desempeño académico. En universidades latinoamericanas, algunos estudios, algunas investigaciones realizadas, los estudiantes de farmacología suelen tener un bajo rendimiento en evaluaciones relacionadas con farmacocinética y farmacodinamia, principalmente debido a la dificultad para integrar estos conocimientos con la práctica clínica. En el contexto panameño, según el informe del Instituto de Educación Superior, la mayoría de las universidades del país continúan empleando una enseñanza basada principalmente en conferencias magistrales y evaluación memorística. Esto con escasa implementación de estrategias activas en asignaturas como la de farmacología. Estas investigaciones nacionales evidencian la necesidad urgente de transformar la práctica docente en las instituciones panameñas, incorporando modelos pedagógicos que favorezcan la comprensión activa, el análisis crítico y la aplicación clínica de los contenidos. Siguiendo con el planteamiento del problema. Entre los problemas identificados se encuentran métodos tradicionales de enseñanza que no fomentan la interactividad ni la conexión con situaciones clínicas reales, así como la falta de recursos andragógicos modernos que integren simulaciones, estudio de casos, tecnologías digitales para el aprendizaje. Es importante recalcar la diversidad de las habilidades iniciales de los estudiantes dificulta el establecimiento de estrategias unificadas que atiendan las necesidades de aprendizaje de todos los participantes. Además, el uso exclusivo de métodos expositivos y evaluaciones memorísticas impide el desarrollo de competencias críticas como el razonamiento clínico. La consecuencia de estos desafíos es que los estudiantes pueden egresar con una comprensión limitada de los principios de estas dos disciplinas, lo que impacta en su capacidad para aplicar estos conocimientos de manera efectiva en su práctica profesional. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar e implementar estrategias innovadoras que fortalezcan el proceso educativo en estas áreas. Así, se promueve una experiencia de aprendizaje más dinámica, accesible y orientada al desarrollo de competencias prácticas. Siguiendo con la justificación, diversos estudios han señalado que las estrategias de enseñanza tradicionales basadas en conferencias magistrales y enfoques teóricos pueden ser insuficientes para garantizar una comprensión profunda y aplicada de estos temas. En consecuencia, se requiere una evaluación en los métodos educativos para lograr que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas, críticas y prácticas que les permitan aplicar estos conocimientos en su futura labor profesional. La importancia de este estudio radica que busca identificar y proponer estrategias que faciliten la enseñanza de estas dos disciplinas. Esto incorporando enfoques andragógicos activos,
como el aprendizaje basado en problemas. Se espera que estos métodos contribuyan a una mejor retención del conocimiento y una mayor capacidad de aplicación en escenarios reales. Algunos de los aportes de este proyecto sería el uso de tecnologías activas, desarrollo de competencias críticas y mejorar la comprensión teórica y práctica. Continuando con los objetivos del proyecto. En general, podemos decir que es diseñar e implementar estrategias educativas que fortalezcan la enseñanza de los principios de estas dos disciplinas, para así mejorar la comprensión teórica y la aplicación práctica en contextos clínicos. En cuanto a los objetivos específicos, uno de ellos es desarrollar materiales andragógicos interactivos como simulaciones, estudio de casos clínicos y herramientas digitales, para así facilitar el aprendizaje práctico y la integración de conocimientos. Uno adicional es evaluar la efectividad de los métodos didácticos modernos, como el aprendizaje basado en problemas, las clases inversas, en comparación con los enfoques tradicionales de enseñanza. Continuando con la hipótesis, si se implementan métodos interactivos basados en la resolución de problemas como simuladores, casos prácticos, experimentos en laboratorios, los estudiantes desarrollarán una comprensión más profunda y aplicable de estos conceptos. Nuestra hipótesis nula es que no mejorará ni tendrá algún efecto positivo la aplicación de estas nuevas estrategias. Nuestras preguntas de investigación, una de ellas es, ¿qué estrategias andragógicas son más efectivas para enseñar farmacocinética y farmacodinamia a estudiantes con diferentes tipos de aprendizaje? Otra de ellas es, ¿qué métodos de evaluación son más efectivos para medir la comprensión de estas dos disciplinas? Además, ¿cómo impacta el uso de actividades dinámicas en el desarrollo de habilidades críticas y de resolución de problemas en los estudiantes? Continuando con el capítulo 2, el cual es el marco teórico. Aquí tenemos 5 temas, los cuales voy a definir muy brevemente. Uno de ellos es los enfoques tradicionales de enseñanza. La enseñanza de estas dos disciplinas ha estado históricamente vinculada a metodologías tradicionales, centradas principalmente en la transmisión unidireccional de conocimientos, donde el docente actúa como fuente principal de información y el estudiante como receptor pasivo. Algunas limitaciones que presenta este enfoque es la alta carga teórica, la baja interacción y la dependencia de la memorización. Continuando con las metodologías activas en la enseñanza, es un enfoque centrado en el estudiante, donde éste asume el rol protagónico en la construcción de su aprendizaje, interactuando con el contenido, sus compañeros y el entorno. A diferencia de los métodos tradicionales, estas estrategias buscan fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la autonomía y la aplicación práctica de los conocimientos. Algunos ejemplos son el aprendizaje basado en problemas. Este enfoque permite mejorar la capacidad de análisis, también facilita la aplicación de conocimientos en entornos críticos y refuerza el aprendizaje colaborativo y la comunicación. Siguiendo con otro ejemplo, tenemos la simulación y el modelado. La simulación y el modelado en la enseñanza de estas dos disciplinas ha revolucionado la forma en la que los estudiantes comprenden el proceso LATME, o sea, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. Algún ejemplo son los modelos compartimentales. Estos representan el organismo como una serie de compartimentos interconectados, facilitando el cálculo de parámetros como el volumen de distribución y la vida media. Continuamos con la integración de tecnología en la enseñanza.
La integración de la tecnología en la enseñanza ha transformado los métodos educativos, permitiendo un aprendizaje más dinámico, accesible y personalizado. En el ámbito de estas dos disciplinas, el uso de herramientas digitales ha mejorado la comprensión de conceptos complejos y la aplicación práctica de conocimientos. Algunos ejemplos son las plataformas de educación virtual, recursos de realidad aumentada y algunos software de simulación. Continuamos con la evaluación del aprendizaje y las competencias. La evaluación en estas dos disciplinas debe abordar no solo el conocimiento teórico, sino también la capacidad de aplicarlo en contextos clínicos. Algunos métodos de evaluación podrían ser exámenes con preguntas basadas en casos clínicos, evaluaciones prácticas con simulaciones de pacientes virtuales y uso de rúbricas para medir competencias y resolución de problemas. Y por último, las tendencias futuras en la enseñanza. La enseñanza de estas disciplinas continúa evolucionando hacia enfoques más dinámicos e interactivos. Se espera que la inteligencia artificial y la educación personalizada jueguen un papel fundamental en la futura formación de los farmacéuticos. Algunas implicaciones andragógicas de la inteligencia artificial, estas representan un cambio de paradigma. Es importante mencionar que no busca reemplazar al docente. La inteligencia artificial actúa como un cofacilitador del aprendizaje, permitiendo una enseñanza más personalizada, interactiva y eficiente. Siguiendo con el capítulo 3, el marco metodológico, vamos a abordar el tipo y el diseño de la investigación. La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. Se basa en recolectar información y analizar de datos numéricos para describir, medir y establecer relaciones entre las variables relacionadas con las estrategias de enseñanza utilizadas en estas dos disciplinas en la licenciatura en farmacia. Desde esta perspectiva, se busca identificar de forma objetiva y sistemática cuáles son los métodos pedagógicos más utilizados por los docentes, la frecuencia con la cual se emplean estos recursos, así como la percepción cuantificada sobre su efectividad y el aprendizaje de los estudiantes. El tipo de investigación es descriptivo, ya que se pretende caracterizar las prácticas docentes actuales sin manipular las variables, limitándose a observar y registrar los fenómenos tal cual como se presentan en el contexto natural. Además, es no experimental y de corte transversal. No experimental porque no se manipulan deliberadamente las variables independientes, sino que se observan los fenómenos tal cual como ocurre. Transversal, ya que la recolección de los datos se realiza en un solo momento, permitiendo obtener una información del estado actual de la enseñanza de estas materias. La población y la muestra. La población objetiva está conformada por los docentes universitarios que imparten asignaturas de farmacocinética y farmacodinamia en la Universidad Latina C de Santiago y los estudiantes que reciben dichas clases. La muestra será no probabilística por conveniencia, seleccionando aquellos docentes y estudiantes que se encuentren disponibles y dispuestos a participar en la investigación. Se prevé que se va a contar con una muestra de 3 a 5 docentes para la entrevista y de 15 a 20 estudiantes para la encuesta. Continuando con las variables, acá tenemos las variables dependientes por el profesor y dependientes según el estudiante. Según el profesor tenemos las estrategias de enseñanza utilizadas. Esto se medirá mediante un cuestionario estructurado. Ahí vamos a tomar datos acerca de los métodos empleados y el uso de tecnologías y recursos digitales en caso tal de que se utilicen. En cuanto al estudiante, sería el nivel de comprensión de los contenidos. También se va a medir mediante una pregunta y el estudiante va a medir su propio nivel de comprensión general con la escala Likert. Ok, continuando con la descripción del instrumento, el cuestionario incluirá preguntas cerradas con escala tipo Likert
dicotómicas, de opción múltiple y preguntas abiertas, lo que va a permitir tener una información cuantificable sobre métodos de enseñanza utilizados, frecuencia de uso de estrategias activas, utilización de recursos tecnológicos, nivel de percepción sobre la efectividad de las estrategias y opinión sobre la necesidad de incluir nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Este instrumento será de forma digital a través de Google Forms, garantizando el acceso, la comodidad del participante y la recolección eficiente de los datos. La recolección de la información, como ya lo dije, será a través de Google Forms. El enlace será enviado a los docentes y estudiantes que imparten y reciben clases en la Universidad Latina de Panamá, sede Santiago, pertenecientes a la licenciatura en farmacia. En cuanto al tratamiento de la información, los datos serán exportados desde la plataforma de recolección a un formato compatible con Microsoft Excel. Previamente se realizará un análisis para identificar respuestas incompletas, inconsistencias o duplicaciones que pueden afectar la validez de los resultados. El tratamiento de la información se desarrollará en las siguientes etapas: codificación de las variables, análisis estadístico descriptivo, representación gráfica e interpretación de los resultados. Continuando con el capítulo 4, análisis e interpretación de los resultados. En el instrumento 1, la encuesta estuvo compuesta por preguntas cerradas, abiertas, de escala tipo Likert, lo que permitió obtener datos cuantitativos como cualitativos. Las preguntas de escala Likert facilitaron la medición del nivel de acuerdo o desacuerdo frente a afirmaciones relacionadas con la efectividad de los métodos de enseñanza, dificultad percibida y el nivel de comprensión. Las preguntas abiertas, por su parte, ofrecieron un espacio para que los estudiantes expresaran con mayor libertad sus opiniones, sugerencias y experiencias personales en torno al proceso de aprendizaje. Este instrumento fue aplicado a una muestra de 23 estudiantes de la licenciatura en farmacia, seleccionados por conveniencia, y permitió obtener información relevante para cumplir con los objetivos de la investigación orientados al diseño de las estrategias educativas innovadoras. Aquí tenemos una gráfica, la cual corresponde a de qué forma considera que aprende mejor. Aquí los resultados indican que existe una predominancia del estilo kinestésico. Un 73.9% de los encuestados afirmaron que aprenden mejor. Su manera más efectiva de aprender es haciendo. Estos hallazgos coinciden con los objetivos de la investigación, que plantean la necesidad de diseñar estrategias educativas innovadoras. En particular, se refuerza la importancia de implementar metodologías como simulaciones, aprendizaje basado en problemas, laboratorios interactivos, estudio de casos que conecten la teoría con la práctica. En el gráfico número 2 tenemos cuál de los siguientes métodos de enseñanza ha experimentado con más frecuencia. Aquí los resultados revelan que el método de enseñanza más frecuente son las clases magistrales, con un 60.9% de selección por los encuestados. Estos resultados revelan que el método de enseñanza más frecuente experimentado es este. Además, este dato indica que aún predomina un enfoque tradicional centrado en la exposición oral del docente, lo cual puede estar en desalineación con las preferencias de aprendizaje observadas anteriormente, donde el estilo kinestésico fue el más mencionado. Siguiendo acá con otros resultados, tenemos cuál considera que es el método más efectivo para su aprendizaje. La mayoría de los estudiantes, con un 60.9%, seleccionó el aprendizaje práctico, que incluye actividades como laboratorios, simulaciones clínicas y ejercicios aplicados. Este hallazgo es altamente consistente con el estilo de aprendizaje predominante identificado previamente, que es el estilo kinestésico, lo que refuerza la necesidad de incorporar estrategias activas y contextualizadas.
El segundo método más valorado fue el uso de tecnología educativa, videos, simuladores, plataformas interactivas con un 34.8% de las respuestas. En contraste, ningún estudiante consideró las clases magistrales como el método más efectivo. Esto evidencia una percepción crítica hacia los enfoques tradicionales centrados en la exposición oral y la pasividad del estudiante. En la gráfica número 2 tenemos la efectividad de los métodos actuales. Los resultados evidencian que más de la mitad de los estudiantes, un 56.5%, no considera que los métodos de enseñanza actualmente utilizados son lo suficientemente buenos, por decir en palabras simples, para comprender los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. Esta tendencia refuerza los hallazgos previos, tanto en las respuestas cerradas como abiertas. Los métodos tradicionales centrados en la exposición oral y lectura teórica no responden adecuadamente a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, se valida la pertinencia de rediseñar el enfoque educativo mediante estrategias prácticas, tecnológicas e interactivas, tal como se plantea en esta investigación. Continuando con la encuesta de los estudiantes, tenemos aquí una recopilación de las sugerencias de los estudiantes y las dificultades que ellos reportaron en estas dos disciplinas. Se hizo un cuadro comparativo. Las sugerencias planteadas por los estudiantes reflejan una demanda clara por modernizar la enseñanza de farmacocinética y farmacodinamia, priorizando la práctica, la visualización interactiva y el uso de tecnologías emergentes. Es importante recalcar que aquí muchos resaltan el valor de casos clínicos desde etapas tempranas, videos interactivos como apoyo para reforzar lo aprendido, simulaciones virtuales, integración de inteligencia artificial, una propuesta avanzada que demuestra una actitud abierta a nuevas tecnologías en el aula. En conjunto, estas voces estudiantiles subrayan la necesidad de un enfoque educativo más activo, contextualizado y digital, que sustituya la enseñanza tradicional, memorística, que ya conocemos. Esto reafirma la pertinencia del objetivo central de esta tesis, orientada a diseñar e implementar estrategias educativas innovadoras. Continuando con el instrumento número 2, la entrevista estuvo compuesta por un conjunto de preguntas cerradas y abiertas, diseñadas para fomentar respuestas amplias y reflexivas, permitiendo así explorar en profundidad las experiencias y percepciones de los profesores. Se entrevistaron profesores de 3 cátedras: Introducción a la Farmacia, Farmacología Clínica y Biofarmacia. El método más utilizado, con un 66.7% según los profesores, son las clases magistrales. Este resultado es coherente con las percepciones estudiantiles, quienes expresaron la necesidad de más práctica. Por lo tanto, existe una brecha importante entre las metodologías que los estudiantes valoran como efectivas y las que los docentes actualmente implementan. Tomando en cuenta el nivel de comprensión, los resultados muestran que ningún docente considera que los estudiantes comprenden completamente y sin dificultad los conceptos. Afirmativamente se respondió un 66.7% que los estudiantes solamente comprenden parcialmente los contenidos. Esta percepción es más realista y está alineada con los resultados obtenidos en las encuestas estudiantiles, en las que se evidenció un alto nivel de dificultad percibida, confusión conceptual y falta de conexión entre teoría y práctica. El hecho de que ningún docente haya seleccionado la opción no, pero sí reconozcan que la comprensión es ilimitada o incompleta, sugiere que existen vacíos en la metodología o en la forma de aplicar los contenidos en situaciones clínicas, lo cual coincide con la necesidad expresada por los estudiantes de contar con métodos más prácticos y visuales. En cuanto al uso de la tecnología, ninguno de los docentes utiliza herramientas digitales especializadas o software más allá del Internet.
Los resultados reflejan una brecha entre el uso actual y la percepción futura de las tecnologías educativas. Aunque ninguno de los docentes utiliza estas herramientas para enseñar estas disciplinas, en algunas preguntas que se realizaron manifestaron una actitud positiva hacia la incorporación de la inteligencia artificial como recurso educativo. Este hallazgo sugiere que aunque el nivel de implementación tecnológica actual es bajo, existe interés y apertura por parte de los profesores en adoptar herramientas emergentes como la inteligencia artificial, siempre que éstas se integren con orientación andragógica. Este hallazgo es clave para el diseño de las estrategias innovadoras. No solo se debe capacitar a los docentes en nuevas tecnologías, sino también generar confianza en la forma en la que se aplica y el acompañamiento metodológico, para que estas herramientas no se perciban como reemplazos, sino como aliadas en el proceso docente. Continuamos con la prueba de hipótesis. Como lo dije anteriormente, se aplicó una escala tipo Likert de 5 puntos a una muestra de 23 estudiantes, considerando la pregunta: ¿considera que los métodos actuales son efectivos para comprender los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia? La distribución de las respuestas fue la siguiente: totalmente de acuerdo 0, de acuerdo 8.7%, en desacuerdo 56.5%. Para determinar si esta distribución representaba una tendencia significativa, se aplicó una prueba de hipótesis mediante el estadístico chi cuadrado. Se encontró un valor de P de 0.00977, lo cual indica que los resultados no se deben al azar. Esto permitió confirmar que existe una tendencia significativa en desacuerdo entre los estudiantes y que se necesita urgentemente aplicar nuevas estrategias de enseñanza más efectivas. Estos resultados permiten rechazar la hipótesis nula, concluyendo que existe una tendencia clara de insatisfacción por parte de los estudiantes respecto a la efectividad de los métodos actuales de enseñanza. La mayoría de los encuestados manifestó en desacuerdo, lo cual respalda la necesidad de introducir estrategias educativas innovadoras, más participativas y orientadas a la aplicación práctica de los contenidos. Continuamos con el capítulo número 5, denominado La propuesta. Este capítulo presenta una propuesta educativa diseñada en base a los hallazgos obtenidos durante la investigación sobre las dificultades de la enseñanza, la comprensión de los principios en estudiantes de la licenciatura en farmacia. Considerando las percepciones de los estudiantes y docentes, así como los resultados estadísticos cualitativos, se plantea un conjunto de estrategias innovadoras orientadas a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con la fundamentación de la propuesta, la presente propuesta surge de la necesidad de transformar el enfoque tradicional. Frente a este escenario, se propone una serie de estrategias educativas que integran casos clínicos, aprendizaje basado en problemas y el uso de inteligencia artificial. Estas estrategias están pensadas para ser implementadas en el aula y en espacios virtuales con recursos disponibles o accesibles a bajo costo, y con la participación activa del docente como mediador. La propuesta se justifica porque responde a los estilos de aprendizaje predominantes, el aprendizaje activo y el aprendizaje kinestésico. Favorece la conexión entre teoría y práctica mediante situaciones simuladas. El objetivo general es implementar una propuesta educativa basada en herramientas tecnológicas y metodologías activas. Uno de los objetivos específicos es medir el grado de mejora en la comprensión y aplicación de conceptos. Tenemos el cuadro de análisis costo-beneficio. La implementación de esta propuesta educativa presenta una inversión mínima en términos económicos, ya que muchas de las herramientas sugeridas son gratuitas o de bajo costo y pueden ser utilizadas con los recursos disponibles en la institución. El análisis costo-beneficio muestra que los principales recursos necesarios son de tipo dinámico y humano.
como el tiempo de planificación, capacitación docente básica y acceso a plataformas tecnológicas. Sin embargo, estos recursos generan un impacto positivo y directo en la calidad del aprendizaje, lo que justifica plenamente su implementación. Continuando con la implementación de la propuesta, esta se organiza en 4 etapas, como la podemos ver aquí descritas, las cuales incluyen planificación, desarrollo, ejecución y evaluación. Esta estructura permite integrar gradualmente estrategias activas, tecnologías educativas e inteligencia artificial, asegurando su viabilidad dentro del calendario académico y la disponibilidad de recursos. En resumen, los beneficios esperados de estas estrategias serían fortalecimiento del vínculo teoría-práctica, modernización del enfoque docente sin altos costos, estudiantes más participativos y autónomos, mayor comprensión de los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos. A continuación, se presenta el cronograma para la implementación de la propuesta educativa innovadora. Como podemos ver, este plan está diseñado para ser ejecutado en un periodo aproximado de 9 semanas académicas y este puede adaptarse según el calendario institucional. Tomando en cuenta el presupuesto, la implementación de esta propuesta no implica una inversión económica elevada, ya que la mayoría de los recursos a utilizar son de acceso libre o institucional. El uso de plataformas tecnológicas gratuitas, simuladores en línea y herramientas de inteligencia artificial no requiere suscripciones pagadas. Además, los materiales didácticos pueden ser elaborados por los docentes utilizando programas estándares. Este presupuesto se justifica en los siguientes puntos. Este monto cubre todo el desarrollo e implementación de un módulo piloto completo, que podría extenderse a más cortes sin incurrir en nuevos gastos significativos. Se prioriza la calidad de los recursos, el acceso a tecnologías innovadoras y la capacitación docente. Estos son aspectos claves para lograr una mejora significativa. Además, la inversión resulta modesta en relación con el impacto esperado en el desempeño académico y profesional de los estudiantes. Culminamos con las conclusiones y recomendaciones. Una de nuestras conclusiones es que la mayoría de los estudiantes no considera efectivos los métodos tradicionales utilizados actualmente para la enseñanza de estas disciplinas. La recomendación sería desarrollar materiales digitales interactivos, capacitar a los docentes en innovación educativa, implementar estrategias didácticas activas e integrar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Muchas gracias.